Vives, profesor del COBAO. Aquí estoy con todo el gusto del mundo, pues ayudándoles a sesionar un poquito lo que es la introducción del CNC en códigos ISO, ¿verdad? En este caso, que es lo que la mayoría de las personas pues trabajan aquí en Costa Rica o en algunos casos en el código EIA, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a trabajar, compañeros? Bueno, va a ser sencillo. No sé si la mayoría ha trabajado por medio de esta aplicación Zoom. Hay una forma de poderlo hacer, ya sea levantando la manita, que hay una opción de levantar la manita, o colocando en este caso el audio activo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso le pediría a todos que desactiven el audio. En cuanto yo vea algún audio activo, pues automáticamente les cedo la palabra. De igual manera, nuestra compañera Jimena, ¿verdad? Y en su momento también Elber, ¿verdad? Sí, señor. Nos va a ayudar también a alguna duda que tuvieran algún compañero que yo no pueda ver, ¿de acuerdo? Buenas tardes. Ok. Básicamente, compañeros, siempre dentro de la aplicación de los CNC, siempre me ha gustado trabajar siempre con una introducción, saber de dónde vienen, de cómo se origina, ¿verdad? De acuerdo a todas las normas que existen dentro de nuestras posibilidades. Recordando aquí que siempre vamos a trabajar con dos normas, ¿verdad? La alemana y la internacional que estamos trabajando en ISO. ¿De acuerdo? Estamos con el control numérico. Normalmente aquí nos dice que es un término original de esta tecnología. Prácticamente la introducción intercambiable de los macros a control numérico de una computadora. Automáticamente es como estaremos trabajando en síntesis lo que son los desarrollos en manufactura. Normalmente, a partir de este proceso, nosotros vamos a estar regidos por dos normas. ¿De acuerdo? Según la norma alemana, la 66024 y la 66025. Y la norma internacional ISO sería la 1056. Esas son normas prácticamente tradicionales que estaríamos regidos en cualquier programación que nosotros vayamos a tener. Posteriormente, en cursos avanzados que vayamos a programar, les voy a explicar más detenidamente cómo se trabajan los postprocesadores, de igual manera con nuestro compañero Elber y nuestra compañera Jimena. ¿De acuerdo? Ok. Lo que vamos a hacer acá son pequeñas pausas. ¿De acuerdo? Cada sesión que yo voy a pasar positiva, vamos a generar algunas pausas para que algunos, si tienen alguna duda o alguna inquietud, lo iremos haciendo. ¿De acuerdo, compañeros? Sí, están escuchando, pero es una reunión. ¿Escuché a alguien por ahí? No, disculpe, es que tenía el micrófono encendido. Ok. Permiso, compañeros, quedan algunos por desactivar el micrófono, por favor. Importante con respecto a lo que es la manufactura. Normalmente siempre hemos tenido la opción de tener algunos controladores, desde los pantógrafos hasta lo que hemos visto actualmente desde los CNC, no específicamente integrado a la computadora. Y muy antiguamente teníamos lo que eran las tarjetas perforadas. Normalmente alguna gente que pudo o tuvo la oportunidad de trabajar en los años 80, cuando está implementando los CNC en Costa Rica, estaríamos trabajando automáticamente con plataformas en la cual pues teníamos que trabajar láminas perforadas o lo que eran cintas perforadas en su momento, que era claros y oscuros, ¿verdad? Que gracias a Dios pues fueron mejorando con respecto a la modernidad con que las máquinas fueron integrándose a nuestro mercado. Aquí tenemos algunas ventajas que podemos tener: planeaciones, flexibilidades, programaciones, controles del proceso y tiempos de maquinado. Que este es el punto que más vamos a hacer énfasis durante este primer curso. Los costos de herramientas, seguridad, tiempos de flujo, manejo y productividad de posición, se ve en un, digámoslo así, que un segundo curso, ¿de acuerdo? Entonces, esto es prácticamente los recursos que vamos a manejar dentro de lo que son ventajas de la manufactura de producción. Tenemos los estándares, que esto es lo que las personas realmente necesitan cuando vamos a ejemplificar o vamos a tener un control. Antes de iniciar a programar, saber qué control voy a manipular. Normalmente vamos a regirnos siempre en el ISO, que sería en este caso nuestro 6983, que realmente sería nuestra terminación en .NC, y tenemos el EIA con el RS264, normalmente va a tener ese punto de terminación, .EIA. Vamos a dar dos ejemplos. Por ejemplo, en la parte ISO, muchos de ustedes que han estado en máquinas o han estado en un momento en una CNC han trabajado los FANUC
o han trabajado mucho lo que son controladores centuriones. Con respecto al EIA, tenemos los MEISAC, que normalmente siempre trabajan sobre esa noción de terminología para el ingreso de los programas. Ok, venimos siempre y cuando entendiendo un flujo de procesamiento de CNC. Es importante antes de manipular o conocer códigos. Algo que yo les comenté a mis compañeros, ¿verdad? Que antes de iniciar este curso, siempre es importante que los compañeros sepan y conozcan qué es un flujo de procesamiento de CNC. Y la parte primordial que inclusive hasta los mismos estudiantes y los mismos programadores dicen que es la interpretación del dibujo. Luego, conocer mi máquina, cuáles son mis limitaciones, qué herramientas tengo dentro de mis estándares de uso de trabajo, ya sea de cobalto, ya sea de carbide, etcétera, etcétera. Y cómo y de qué manera voy a secuenciar nuestro corte para que nuestro cálculo en coordenadas sea sistemático y tengamos un buen empleamiento de selección de velocidades, avances y herramientas. Y eso también profundidades de corte. ¿Por qué razón? Porque aquí estaríamos optimizando mucho lo que es el alargamiento de vida de las máquinas, de los servomotores. Jimena. Michael, ¿estás grabando? Perdón, disculpa. Mira, aquí ya no tengo la opción de grabado. De hecho, cuando le di opción de control, se perdió el grabado. No sé si está grabando por detrás, ¿verdad? Tal vez Ramiro, que es el organizador de la sala, tal vez nos ayuda, Ramiro, a ver si dice que ya lo está grabando. Ramiro. Sí, está grabando por chat. Gracias. Sí. Ok, compañeros, seguimos. Entonces, este es otro punto importantísimo, ¿verdad? Que yo comento con los cursos que yo hice en CNC. Normalmente las velocidades de avances de la herramienta y las profundidades son muy optimizadores a la hora de generar un programa. Aquí es la importancia de la capacidad y experiencia que puede tener un programador. Luego de aquí arrancamos lo que es, en síntesis, un programa. ¿De acuerdo? Cuando estamos trabajando un control numérico computarizado. Verificamos que el programa dentro de un simulador funcione correctamente y luego, posteriormente, hacemos algunas modificaciones que le llamamos setup. Luego, posteriormente, a final de que todo esto funcione y todo esté en secuencia, ejecutamos un programa para lo que es producción. ¿De acuerdo? Esto en el proceso de camino lo vamos a explicar paso a paso. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes tengan una noción de cómo funciona nuestro controlador. La regla siempre de nosotros es cómo podemos visualizar nuestros ejes. Siempre nos vamos a posicionar al frente de la máquina. Eso quiere decir que nosotros dentro de una máquina herramienta siempre nos vamos a ubicar en el frente, donde vamos a tener una visión frontal de los ejes o coordenadas de trabajo. Siempre vamos a contar que, digamos, como yo le digo a los muchachos, ¿verdad? Que sea la parte más sencilla. Mi cabeza siempre va a estar los ejes positivos. En mis pies siempre va a estar las profundidades. La mano derecha va a estar los positivos, mi mano izquierda los negativos, mi frente o cara siempre va a estar los Y positivos y en este caso la parte de atrás de mi cabeza va a estar los Y negativos. Es importante que lo tenemos en cuenta, porque si lo tomamos en relación a la mesa o cabezal, a veces pueden confundir las relaciones cuando vamos a verificar algunos ejes. ¿Y por qué les hablo yo de esto? Constantemente, cuando ustedes observan y se posiciona una máquina, ustedes van a ver que el control tiene un posicionamiento a lo que ustedes dicen, pero ¿por qué yo coloco un X negativo si va hacia el lado contrario? Es porque relación es que ustedes están viendo el cabezal y no la mesa. Esas son las relaciones que ustedes, como programadores o inicio de una máquina herramienta, vamos a simular. ¿Esto qué se debe? Porque más adelante vamos a ver cómo se trata una herramienta, de cómo vamos a setear, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ok. Hasta el momento, ¿alguna duda, compañeros? Jimena, Elber. No, señor. No, por el momento. Ok. Vamos a trabajar con lo que son la programación CNC.
Hay que tener dos distintas formas de acción. Cuando estamos trabajando en lo que es en línea de programa, es decir, una hoja, un papel, un software, ya sea en Word o bloc de notas, los vamos a llamar bloques, ¿de acuerdo? O secuencias en este caso, ¿de acuerdo? Para que lo tomen ustedes siempre en cuenta. Un programa es una lista secuencial de instrucciones. Siempre hay que tomar en cuenta que cada bloque que vamos a generar son una lista de instrucciones. Y vamos a explicarle a ustedes cómo funciona equitativamente esta funcionalidad de las funciones de las máquinas. Valga la redundancia, ¿por qué? Porque hay algunos códigos que no pueden chocar entre sí por su modalidad. Tenemos también algunos códigos que tienen nada más una información. Posteriormente para lo que es máquina y otra es para comandos. Ok, vamos un poquito a ver lo que son secuencias. Ok, nosotros tenemos dos funciones estáticas del trabajo de CNC. Tenemos los códigos modales G, ¿de acuerdo? Los códigos G, que se dividen en este caso en dos familias, modales y los no modales. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Bueno, para poder yo ver códigos con ustedes, vamos a entender específicamente a qué le llamo modal y a cuáles le llamo no modales. Los códigos modales son aquellos que en este caso se quedan en la máquina en cualquier momento que quiero realizar. Por ejemplo, cuando ustedes arrancan una máquina, normalmente un código modal que ya está programado desde los parámetros inicia con un G54. Eso está dentro de los parámetros. Inclusive también ustedes pueden tener un código modal con el G21 o el G20. Que el G21 en este caso sería milímetros y el G20 pulgadas, ¿de acuerdo? Los no modales son aquellos que cuando usted genera un código no se queda impreso en la máquina. Por ejemplo, el código de taladrar, el código de roscar, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a interpretar un poco cuando vayamos a programar. Y luego, posteriormente, tenemos los códigos misceláneos, los famosos códigos M. ¿Cuáles son los códigos misceláneos? Bueno, los códigos misceláneos son aquellos específicamente que van con la función de la máquina. ¿Qué quiere decir función de la máquina? Para encendido del refrigerante, para el sentido del giro de la herramienta. Ojo, no son revoluciones, sino el sentido de giro de la herramienta, el sentido del brazo de la herramienta para un cambio de herramienta. ¿Me logro entender, compañeros? ¿Alguno nada más? Si me dice alguno, sí, nada más. Correcto, sí se entiende. Perfectamente, sí, se entiende. Excelente, excelente. Ok. Cada movimiento de acción se realiza secuencialmente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes vayan a programar paso a paso, tienen que ir muy ordenadamente. Eso quiere decir que cada acción va a representar un movimiento formal de la máquina. ¿Ok? El segundo punto sería, cada bloque debe ser numerado y usualmente contiene un solo comando. ¿Cuáles? En este caso, tiene que haber comandos que no sean modales juntos. En este caso, perdón, no modales. Si ustedes ven por acá, en el programa que tengo descendentemente a la pagineta, tenemos dos códigos modales, pero pueden estar juntos, no hay ningún problema. El problema que puede existir es que tengas un código no modal junto con otro código no modal. ¿Ok? Vamos a ver. Y vamos a empezar un poco más despacio con respecto al programa. Y esta es la secuencia que quiero ver. Cada bloque que ustedes tienen por acá, digamos que ustedes van a generar con esta palabra que está aquí. Eso significa que es numeración que yo tengo de este lado izquierdo. ¿Qué significa eso? Eso va a ser mi ordenamiento de acuerdo a cada secuencia o regla o reglón, como quieran verlo, con que va a estar construido nuestro programa. ¿Por qué es importante esta secuencia o este bloque de trabajo? Porque normalmente en algunos casos el programa puede ser detenido o porque la corriente eléctrica se fue usualmente, ¿verdad? Y no voy a repetir todo el programa, sino en este caso puedo repetir el programa o puedo secuenciar el programa desde el número 15, tomando en cuenta aproximadamente hacia dónde o dónde quedó.
acuerdo? Esto por decirle algo ahorita acá, porque el programa es muy pequeñito, realmente este programa pues ya lo vamos a explicar. Ok. Es importante cuando vamos a tener una secuencia de trabajo. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, importante conocer nuestras coordenadas de trabajo. ¿De acuerdo? Ahí me disculpan ahí las líneas y quedan muy torcidas. ¿De acuerdo? Cuando yo trabajo, en este caso, en 2D, debo dimensionar hacia dónde estoy. Si estoy del lado derecho, si va a ser positivas, al lado izquierdo, si serán negativas, si va hacia el lado frontal de mi cara, en este caso, que serían las Y positivas, o posterior de mi cabeza, que serían las Y negativas. No sé si algún compañero tendrá o conoce muy bien esto, o tenemos algún compañero que pues necesita que le explique un poquito más a fondo a eso, esta parte de las coordenadas. Jiménez, Elber, no sé si habrá algún compañero que necesite que le explique un poco esto de coordenadas. Compañeros pueden levantar la mano, como dijo el compañero que se podía hacer, o bien activan sus micrófonos y resuelven la consulta. Compañero Jonathan y Eric, creo que activaron los micrófonos. Adelante, compañeros. Compañero, no, nada más, es que cuando usted dice levantar la mano, ¿a qué se refiere? O sea, yo puedo quitar o silenciarlo, pero levantar la mano, ¿qué? Hay una pongo ahí, pongo el video y levanta la mano, algo así. Sí, hay una opción que trae para que usted pueda levantar como una manita. Perdón, Michael. ¿En dónde? Ya le resuelvo la consulta por WhatsApp. Perfecto. Ok, no, continúe, compañero, esa era la duda. ¿El otro compañero? Ok, bueno, rápidamente para pescar. Bueno, aquí tendríamos nuestros negativos, nuestros positivos, positivo, ¿de acuerdo? Y nuestros negativos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque ahora vamos a interpretar unos dibujos de acuerdo a la simbología con que se trabaja en AutoCAD, ¿de acuerdo? Ok, seguimos adelante. Aquí tenemos lo que es la simbología. Este porcentaje que tenemos acá al arranque de un programa siempre va a ser nuestra bandera de inicio. Es importante que ustedes lo tengan ahí siempre en cuenta. ¿Por qué? Porque normalmente cuando trabajamos en un programa, esta es la funcionalidad que me dice que es un programa estandarizado para poder generalizar trayectorias de cualquier programa de software para poder traducirlo en una máquina herramienta. Luego, posteriormente, tenemos una sección donde yo puedo colocar mi programa. Usted pregunta, ¿por qué está en paréntesis? Es importante que usted lo tenga en cuenta que cualquier máquina que ustedes puedan utilizar, los paréntesis en este caso significa que la máquina ignora esas palabras, es decir, no las lee. Si yo por B dentro de mi programación le quito este paréntesis, probablemente me va a lanzar un error de lectura, probablemente, y te va a decir, bueno, error número 426 de la programación. Entonces usted tiene que ir al manual del porqué. Si prácticamente es una solución rápida que normalmente los programadores que arrancan o son juniors, pues se les olvida estas partes, ¿de acuerdo? Ahora bien, importante, ¿qué cosas debo tener a la hora de programar? Bueno, importante, mis herramientas. Eso es algo importante que tengo que tener dentro de mi tooling o énfasis en lo que quiero relacionar. ¿Y dónde va a estar ubicado mi 00? Por eso siempre se crea una hoja de vida. Normalmente cuando ustedes vayan a programar, más adelante lo vamos a ir haciendo poco a poco, ustedes van a distorsionar una cierta cantidad de hojas de vida donde ustedes van a especificar todo, pero todo lo que vamos a hacer para ese programa. ¿De acuerdo? Ok. Antes de iniciar esta parte, ¿verdad? Lo que son programitas, vamos a explicar algunos códigos, ¿verdad? Códigos un poco simples, básicos, ¿de acuerdo? Y específicamente, ¿qué significan? ¿De acuerdo? Tenemos los N, que en este caso siempre me va a simbolizar los números de bloque. Es decir, cómo arranco yo un bloque a la hora de secuenciar un programa.
Luego tenemos posteriormente los códigos preparatorios que van a estar identificados con los códigos G. Luego tenemos una familia de coordenadas, ¿de acuerdo? Que estarían por acá. Estas familias de coordenadas siempre van a estar relacionadas con este que está acá y con estos que están acá, ¿de acuerdo? Por eso siempre se les enseña a los chicos que va a ser X, Y, Z, y en este caso sería X, Y y Z, ¿de acuerdo? Esto es una segunda forma o una segunda modalidad de trabajo de programación. Existen 3 formas de programación por arcos, ¿de acuerdo? De forma absoluta e incremental. Y luego tenemos la programación polar. ¿Qué quiere decir la programación polar? Es la programación que hacemos por medio de grados lineales, ¿de acuerdo? Que eso es lo importante que hay que entender. En este curso solo vamos a ver lo que es programación lineal, la programación que realmente pues es muy usual a nivel nuestro, a nivel Costa Rica, ¿de acuerdo? Luego tenemos otros códigos importantes de función que son los S. Luego tenemos los F, que me estarían indicando las velocidades de corte. Y finalmente tenemos los códigos M, que serían las funciones que va a tener la máquina específicamente. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pequeña pausa para ver si existe alguna duda con respecto a esta primera parte de simbología de trabajo en códigos. Si alguno tiene alguna duda, me pueden ayudar ahí. Don Elber. Tal vez, Michael, para tener un segundo punto de vista, yo a veces para explicar esta parte de las coordenadas X, Y, Z y J y K, hago la aclaratoria de que, digamos, si uno está escribiendo un bloque y necesita referenciar otro punto, no puede escribir X y X en la misma línea, ¿verdad? Ajá, porque sería vamos. una contradicción. Entonces sí, se utilizan esas otras como ayuda. Okay, más adelante, yo sé que usted lo va a explicar, ¿verdad? Yo sé que usted va a ahondar en el tema de cómo se hace, etcétera, etcétera, pero tal vez para que ahorita quede un poquito así como más claro y no en el aire, ¿verdad? Es como para ayudarnos a localizar ciertos puntos específicos, ¿verdad? Sí, es correcto. Sumando un poco, gracias, don Elber, por la opinión. Es importante tener esto en cuenta. ¿Por qué razón? Bueno, eso pasa mucho cuando estamos utilizando los códigos G03 y G04, ¿de acuerdo? Para lo que es también G02, en lo que es fresadora, para lo que son sentidos de giro, ¿ya? Lo que es curvas. Y ahorita más adelante lo vamos a explicar para que vean cómo funciona específicamente este tipo de coordenadas, que normalmente pues la gente, dependiendo de sus usos y su experiencia, lo pueden utilizar. En mi forma personal, utilizo mucho IJK cuando necesito generalizar un arco que tenga mucha precisión, ¿verdad? No recomendando así para los que son boring. Ok, compañero, una consulta. Claro. Esa letra F podríamos decir que es velocidad de avance o velocidad de corte, o sea, es el mismo, Sí. significa la parte técnica como tal, Sí. ¿es correcto? ¿Velocidad de corte o velocidad de avance? Es la velocidad de ¿O es avance. sinónimo? Ese es sinónimo prácticamente para una CNC, digamos, nosotros estaríamos trabajando con los IPT, 100 pulgadas, y los metros por minuto, o metros por segundo, dependiendo de la máquina. Entonces, eso sería la velocidad con que la máquina va a hacer el arranque de viruta. Perfecto, gracias. Tanto en Z, X, Y, en este caso, trabajando con una máquina de 3 ejes, igual lo sería con la máquina de 5 ejes, el B o C. Okay. Perfecto, entonces igual puedo decir velocidad de corte o velocidad de avance, si es correcto. Es correcto. Gracias. Porque nosotros tenemos otra terminología para lo que es ya las RPM, ¿verdad? Que nosotros lo valoramos totalmente diferente a la velocidad de corte con que se estaría estipulando. De eso también lo vamos a posteriormente, en otro curso más avanzado lo podemos profundizar porque se ve mucho en lo que es software. ¿De acuerdo? Entonces más adelante lo vamos a minimizar un poco más lo que significa toda esta terminología. ¿De acuerdo? Ok, fases de un programa. Bueno, tenemos una fase de inicio que automáticamente va a ser la bandera de inicio, el número del programa que normalmente siempre lo vamos a tener con esta numeración desde 0 hasta
puede ser 1000, ¿de acuerdo? Y vamos a introducir algunos códigos básicos. Vamos a ver uno por uno, ¿de acuerdo? Vamos a ver por acá, vamos a ver. Ok, vamos a ver un código que se llama, en este caso, G20. Para nosotros, desde cualquier punto de vista, va a ser siempre en pulgadas, siempre. Es el que siempre nos va a identificar y normalmente en los programas de arranque o de inicio siempre va a estar generalizado desde este punto de vista. Y va a ser siempre acompañados si nuestro programa está en absoluto e incremental. Y ya les voy a explicar qué es absoluto e incremental. ¿De acuerdo? Entonces, el G90 nos va a describir que estamos trabajando en forma absoluta. ¿De acuerdo? Es importante que lo tengamos. Luego tenemos el G91, que sería el sistema incremental. En algunas máquinas tenemos también la opción del G93, ¿de acuerdo? Que nos estaría respaldando exactamente la misma función incremental, ¿de acuerdo? ¿Qué significa absoluto incremental? Que mucha gente nos pregunta. Bueno, el absoluto siempre vamos a trabajar desde un punto de cero origen. ¿Qué quiere decir mismo centro punto de origen? Bueno, eso significa que si yo quiero hacer esta pieza que está acá o este recuadro, mi origen siempre va a estar situado en una esquina y va a estar señalado sobre un 00 dentro del espacio que existe donde va a estar formado esta pieza. Eso quiere decir que esta cota de este punto a este punto va a ser siempre ella misma. Vamos a poner aquí un valor, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí un valor de 100. Si vemos desde el punto de vista, desde mis ejes de coordenadas, sabiendo, conociendo que aquí está punto origen, mi lado izquierdo estará siempre las negativas. Absolutamente, esto estaría en coordenada 100, ¿de acuerdo? Luego tenemos acá, vamos a poner aquí un número 10. ¿De acuerdo? Dentro de mi coordenada absoluta siempre va a estar menos 10. Si quiero regresar a este punto en mi coordenada absoluta va a ser 0. ¿Qué significa esto? Que siempre vamos a tener solo un único 0. Ahora vamos con los incrementales. ¿Qué significa el incremental? El incremental significa que vamos a tener varios ceros. Eso significa que si yo tengo este desplazamiento hacia el lado izquierdo, aquí tendré otro 0. ¿De acuerdo? Aquí habrá otro 0. Entonces esto se convierte en 0, 0. Entonces ya me desplacé 100 milímetros negativos y este se convierte en 0, 0. Para ubicarme al siguiente punto que está en la parte inferior, siempre va a ser y menos 10 y aquí estaría mi nuevo 0. Pero aquí viene la diferencia. Si yo quiero posicionarme acá sabiendo que está mi nuevo 0, 0, este punto será 100 positivos, ¿de acuerdo? Aquí estaría 100 positivos y este sería mi punto de inicio nuevamente. Y para volver a arrancar mi punto de salida va a ser 10 positivo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para ver si me lograron entender esta primera sesión. Compañeros. Bueno, jefe, ahí el asunto que la duda que me queda a mí es ese G91 incremental. Yo entiendo bien el concepto, pero el G93 incremental, Okay. usted dijo algo por ahí y no lo copié. Okay. Este G93 usualmente ustedes los van a encontrar en algunos controles. Te cito un ejemplo, este control lo vas a encontrar mucho en los centuriones, ¿de acuerdo? Esto normalmente sí lo vas a encontrar en muchas máquinas normales que ustedes pueden conocer, en controles FANUC. No estoy hablando de máquinas, estoy hablando de controladores, ¿de acuerdo? Es importante que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, eso es importante también saber dentro de nuestros procesos, que hay que visualizar también nuestro manual de máquina, porque algunos códigos nos pueden cambiar. Por ejemplo, la Sokuma nos va a cambiar también estos códigos, ¿de acuerdo? Entonces también hay que tener en cuenta nuestros valores. Para el compañero, G91 y G93 es exactamente la misma terminología, lo vas a utilizar de la misma manera. No hay ninguna diferencia, porque los dos en ambos son incrementales. La única diferencia es el control de la máquina con que estarías utilizándolo.
Ok, gracias. Compañero, no sé si le quedó un poquito claro, sí. Sí, excelente, me quedó muy claro. Con mucho Sí. gusto. Compañero, Ok. una consulta. Claro, Sí, vamos a ver si lo entiendo bien. El claro. incremental es que yo cambio mi sistema de coordenadas en 0 y ahí empiezo, ¿verdad? A sumar incrementalmente. Exactamente. Exactamente. Esto, Por ejemplo, el absoluto siempre vas a tener un 0, nada más. sí, ¿De acuerdo? Ese nunca te va a cambiar. El problema de trabajar, no es un problema, sino es un control de orden a la hora de utilizar el incremental. La única diferencia es que cuando yo trabajo incremental es que cada vez que yo me muevo, se convierte nuevamente un 0 nuevo. Pero esto hay que tener cuidado, ¿verdad? Esto es la forma de programar. Después lo vamos a ver porque esto puede variar también en la máquina. Pero ahorita, para que ustedes lo tengan muy, muy claro, es que cuando yo tengo un movimiento, se va a convertir este nuevo movimiento, ese nuevo punto, en otro 0 nuevo. ¿De acuerdo? ok. Si me logro mover otra vez, por ejemplo, acá, y puedes visualizar que si me logro mover hacia este lado, este 0 que está acá es función de desplazamiento sobre mi coordenada y va a ser -10. Pero cuando ya estoy en este punto exacto, ya esto no existe. Será mi nuevo 0, 0. Si yo quiero irme hacia el lado derecho y poderme ubicar sobre este mismo punto, debo contemplar cuánto mide esta o cuánto estará seccionada esta distancia. En este caso sería 100 milímetros. Entonces, en este caso tendría que moverme más 100 porque estoy al lado derecho de mi coordenada. Eso es importante tener en cuenta cuando yo tengo ordenamiento en mi cabeza. ¿De acuerdo? Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Michael. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, compañeros? No. Ok. Seguimos adelante. Bueno, luego tenemos la que es remoción de material. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos códigos simples de trabajo. Vamos a ver otros códigos porque normalmente este encabezado que está aquí aún le falta más personalidad, ¿de acuerdo? Y ustedes me van a preguntar, bueno, ¿cuáles? Existen varios códigos que tenemos dentro de nuestra programación, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a ver más adelante, de cómo funcionan y cómo están establecidos. ¿De acuerdo? Estaríamos trabajando con XY, YZ, XZ, XZ, YZ. ¿De acuerdo? Es importante que también lo tengamos ahí variables. Luego, todavía sí que no lo apuntan, nada más quiero que ustedes lo vean visualmente, nada más porque ahorita vamos a trabajar con funcionabilidad. Nada más para poner claro que aquí en este encabezado todavía nos faltan más características. Y acá en este control, ¿verdad? Que está acá, en esta sección, falta algo que es muy, muy importante dentro de nuestra programación y son los llamados word plane o planos de trabajo. ¿Sí? Son los ceros en la pieza con que la máquina va a mecanizar. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Bueno, si yo quiero ubicarme, porque yo como mecánico con experiencia me gusta trabajar sobre esta esquina, no, me gusta trabajar sobre esta esquina o me gusta trabajar sobre este centro, yo tengo que ubicarme en la máquina en algún sitio. Y normalmente siempre va a estar ejemplificado con varios códigos. Y son 6. G54 tengo uno, G55 tengo otro, G56 tengo otro, G57 tengo otro, G58 tengo otro y finalmente tenemos el G59. ¿De acuerdo? Esas son las variables que ustedes pueden encontrar en una máquina, pero dentro de ellas hay más todavía. No me voy a profundizar sobre estos que están acá porque los voy a confundir, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero es que sepan que este plano me está indicando que estoy ubicado en mi máquina donde tengo referencia el 0 pieza. Esto es lo que me está significando. ¿Cómo los utilizo? Bueno, yo puedo utilizar en una máquina 2 de estos. Puede ser que esta sería mi primera fase de trabajo, un cuadrado, y que en esta remoción que tengo acá en este segundo, le doy vuelta para que salga terminada. Entonces aquí yo puedo tener en este punto de origen, ya les voy a decir acá, unos paisitos. Yo puedo tener aquí el G54 y aquí puedo tener el G55.
Son ubicaciones distintas de ceros distintos para mecanizar una pieza. ¿De acuerdo? Ok. No sé si me quedó claro esta parte, compañeros. ¿O alguna duda? Seguimos adelante, entonces. Ok. Compañero, entonces Sí. ahí el G17, el G18, el G19 son como los que uno conoce, con los que uno está más familiarizado. Pero esos Ok. otros G que usted acaba de mencionar ahí son también de acuerdo al tipo de software que uno utiliza. No. Vamos a verlo desde este punto de vista, porque tal vez ahora con el ejemplo podemos diferenciar. ¿De acuerdo? Vamos a ubicarnos en la vista superior o la vista top. ¿De acuerdo? Como si estuviéramos viendo este rectángulo. ¿Me ubico? Sí. Ok. Sí, correcto. Por ejemplo, si yo voy a mecanizar este pequeño rectángulo, ¿de acuerdo? Aquí se estarían moviendo dos ejes, ¿cierto? El X y el Y. ¿Correcto? Dentro de la máquina. Entonces, esto, para que estos dos ejes tengan este movimiento, en este plano 2D, debo colocarle en mi máquina, en este caso, G17, porque son los que mueven X y Y. ¿De acuerdo? Hasta ahí estaríamos claros. O bien, ahora viene cómo yo funciono con el G54. El G54 es una instrucción que yo le voy a la máquina y debe estar impregnado dentro de mi programa para saber dónde está ubicada mi pieza en el espacio o en la mesa de trabajo. Te lo voy a poner así como un ejemplo. Vamos a ver si puedo dar esto por acá para explicarte un poco más brevemente. Ok, vamos a imaginarnos que esta es una mesa de trabajo, ¿de acuerdo? Una mesa de CNC, ahí me disculpa las rayas feas. Bueno, vamos a traer aquí porque tiene opción de trabajar bonito. No sé si me logro imaginarte. Imagínate que este es el rectángulo que vos tenés en la mesa, ¿cierto? Viendo siempre en la vista top. Correcto, compañero. Luego, vos vas a maquinar esta pieza dentro de este espacio. ¿De acuerdo? Dentro de la máquina siempre va a existir límites. ¿Cuáles son los límites? Bueno, las que ya vienen restringidas por el fabricante. ¿Qué significa el G54 y G55? Bueno, en este caso, yo le estoy diciendo a la máquina, busque la referencia con el primer plano que tengo acá con el G54, porque yo puedo tener aquí una serie de piezas que yo quería tener acá, una serie de mecanizados con diferentes ceros o ubicación de las piezas que quiero generalizar, donde yo quiero mecanizar. Por ejemplo, si yo quiero mecanizar este rectángulo, yo puedo utilizar este G54 aquí. ¿De acuerdo? Y voy a utilizar X y Y. Entonces también voy a ubicarme con el plano G17. Luego, probablemente este tenga otra altura. Yo no puedo utilizar este mismo plano para poderlo utilizar sobre esta otra ubicación de la mesa. Entonces voy a utilizar el G55, aquí el G56, aquí el G57, aquí el G58. Entonces yo puedo mecanizar todas estas piezas en diferentes variables, en diferentes ceros de máquina, que realmente no me va a variar con el origen que yo tenga. Otra cosa que puede generalizar, ya tuve la palabra, don Albert, ¿qué puede pasar con esto? Bueno, normalmente los programadores pasa acá, tiene una pieza de emergencia, vos tenés a un lado un mecanizado, tenés trabajo G54. Tenés que montar otra pieza para no perder este cero de referencia de mecanizado. Puedo utilizar otro sector de la máquina con otro plano de trabajo para yo introducir mi programa. Don Elber, adelante. Era nada más para complementarte con el ejemplo que estabas poniendo. Yo eso lo analizo mucho cuando una pieza va maquinada por la parte superior y por la parte inferior, ¿verdad? Actualmente es muy difícil maquinar las dos piezas por el mismo lado. Imaginemos que estemos produciendo en serie, entonces llevaría mucho rato maquinar la pieza, darle vuelta, después maquinar la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se hace un montaje en la parte A, donde usted nos indica en el primer rectángulo, se maquina la parte superior y en la parte B se va a maquinar la parte inferior. Entonces ustedes terminan la primera pieza en la parte de arriba, le dan vuelta, montan la pieza para maquinar por la parte de abajo en el otro punto, montan una pieza nueva en el punto A y pueden poner a trabajar la máquina a que haga las dos fases en una sola pasada sin necesidad de estar bajando y subiendo piezas
en una sola programación. Entonces ahí el punto A es G54 y el punto B es G55, para ponerte un ejemplo. Correcto, excelente, don Elbe, la aportación. Es importante, compañeros, que cuando nosotros estemos trabajando en una CNC, el énfasis es que siempre, cuando estemos en una máquina herramienta de esta, la pieza siempre salga terminada. Y también otro tips que yo les puedo dar, que una herramienta pase solo una vez sobre un proceso. ¿De acuerdo? Para que eviten tiempos. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco con respecto, vayamos avanzando lo que es así también lo que es identificación de procesos mecanizados en CNC. ¿De acuerdo? Luego tenemos normalmente otro código, ¿verdad? Que vamos a funcionar es la T. Hemos visto nosotros anteriormente los códigos modales, no modales, que son los preparatorios, que son los más conocidos como código G, y tenemos los códigos misceláneos, que ya les dije a ustedes, que son más conocidos como códigos M. Algunos códigos tienen que funcionar paralelos en síntesis para poder funcionar, ¿de acuerdo? Y ustedes me pueden decir aquí, bueno, compañero, ¿por qué usted me dice esto? Si aquí realmente estamos utilizando un cambio de herramienta y no viene diferenciado. Pues les voy a explicar muy simplemente. Esto que está aquí es para un torno, ¿de acuerdo? Para nosotros, en una fresadora CNC, ustedes van a tener la letra T, que va a ser nuestra herramienta, ¿de acuerdo? Esto va a ser simbología de herramienta, ¿de acuerdo? No voy a poner la herramienta completa. ¿Por qué razón? Porque en algunos sectores, en los parámetros de la máquina, herramienta también está amplificado con H, ¿de acuerdo? Dentro de los parámetros. En este caso, para que ustedes lo tengan bien claro, va a ser herramienta. T igual herramienta, ¿de acuerdo? Y este siempre va a estar enumerado con 1, ¿de acuerdo? O en algunos casos le podemos poner 01, ¿de acuerdo? Importante, hago la aclaración por aquello, porque ya esto me ha pasado con los chiquillos, ¿verdad? Me ponen ese slash. Entonces, voy a poner como un ejemplo. Va a ser T1, ¿de acuerdo? O también puede ser amplificado también como T02, T01, T03, ¿de acuerdo? Qué importante otra cosa. Esto, para que funcione una máquina, tiene que estar acompañado siempre con el código de cambio. ¿Cuál es el código de cambio? Pues simplemente el M6. Entonces, tenemos el número de herramienta, o la herramienta en este caso, número de herramienta y el código de cambio. ¿De acuerdo? Es importante que también ustedes conozcan qué significa cada uno. Si yo pongo esto por aparte, la máquina va a buscar herramienta y hace cambio. ¿De acuerdo? Es importante que también ustedes lo tengan ahí. Pero si yo no tengo esto, la máquina nada más se sitúa en el carrusel, pero no hace el cambio. ¿De acuerdo? Es importante que también tengamos ese sentido de noción con lo que son los códigos. Luego tenemos los M. ¿Recuerdan ustedes qué eran los M? Los códigos M. ¿Alguno que me diga qué eran los códigos M? Misceláneo. Ok, entonces cuando yo tengo un código misceláneo, eso significa que ya tengo una función de la máquina. Y eso significa que yo puedo utilizar o M03 o en este caso M04. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué significa esto? Normalmente en las máquinas conversacionales significa que es CW, que es sentido de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el M04, ¿de acuerdo? Que va a ser en contra de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Es decir, que nosotros le llamamos girando hacia el lado izquierdo o lado derecho. Eso dependiendo como ustedes quieran verlo. ¿Me logro entender con esto, señores? Correcto. Sí, Ok. sí, sí. Normalmente estos dos códigos tenemos que orientarlo a la cantidad de las RPM que yo voy a colocar. Entonces, yo puedo decir a la máquina, mira, tirarte M03,
pero la máquina va a girarte a 0. Entonces usted va a ver en el movimiento de la máquina girando muy despacio, porque el macro que tiene la tarjeta en el encoder le indica a la máquina que tenés un sentido de giro, pero al mínimo. Entonces, casi siempre, o siempre, para decirlo a ustedes, porque normalmente luego le voy a explicar a ustedes cómo yo puedo hacer un tope dependiendo del código que quiero utilizar, ¿de acuerdo? Pero en este caso, yo puedo ponerle las RPM a la par. Entonces, ¿cómo funciona esto? Obviamente, va a ser M03, S1500, por ponerle algo. Entonces, ya la máquina va a estar un giro, mueve el lucillo a esa velocidad, que es importante que ustedes lo tengan presente. Ahora bien, ustedes me pueden decir, bueno, ¿y cómo gira la máquina? Porque ustedes ya han conocido que las máquinas pueden girar avance por revolución o avances por minuto. En este caso, las RPM. ¿Cómo quiero que funcione? Entonces, ¿por qué algunos programas no los tengo, verdad? Porque normalmente siempre me preguntan, pero ¿por qué no pusiste estos códigos? ¿Por qué no vienen? Bueno, fácil. Hay unos códigos que ustedes nunca van a ver. Normalmente están en los macros o están dentro de una tarjeta. Los software, cuando ustedes sí quieren trabajarlo o cuando vamos a programar ahorita bien, lo tendrán que colocar. Y es el G97 y el G96. Esto G97 es avance por minuto, avance por revolución, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que este avance por revolución lo tendrán que tomar en cuenta por los cálculos que ustedes van a tomar con respecto a F, ¿de acuerdo? Y el G97 es completamente independiente a lo que ella quiera moverse en F, ¿de acuerdo? Eso es completamente diferente. Ok. ¿Dudas con respecto con los códigos que hemos visto? Porque vamos a seguir viendo más códigos. Buenas tardes, tengo una pregunta. Claro, con mucho gusto. Primero que todo, soy Luis Mora, del Vocacional Monseñor Sanabria. ¿Qué tal, señor? Muy bien, ¿y ustedes? Espero que estén muy bien. Excelente hasta el momento. La pregunta mía es la siguiente. Estos G96 y G97 que nos acaba usted de explicar, ¿son los mismos que se utilizan tanto en torno como para fresadora? Es correcto. Es correcto. Normalmente estos códigos usted lo ve muy concurrentemente en los tornos. Pero a la hora de programar a pie, tenemos que simbolizarlo. ¿Por qué razón? Porque cuando vayamos a pasar machos, que más adelante vamos a ver, de acuerdo, que es otra instrucciones, tenemos que trabajar con el G96 o podemos trabajar con el G97. Eso va a depender mucho del uso o desuso que usted quiera entender. Entonces, yo lo que quiero es que quede claro cómo lo utilizamos. ¿Cómo lo vemos en el torno? No sé si ustedes han visto ejemplos donde arrancan con un diámetro mayor y las revoluciones tienen que ir variándose con respecto a la disminución del desbaste del diámetro menor. Ahí es donde funciona mucho el G96. ¿Qué pasa con el G97 en fresadora? Eso lo vamos a ocupar mucho cuando estamos utilizando perforaciones, porque pueden variar algunos centros y eso me puede variar también la velocidad con que quiero hacerlo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, yo puedo usar un spot drill para centros, para agujeros de 2.5 y va a ser mucho más rápido que un agujero para avellán, en este caso, de un agujero para 4 milímetros. Entonces, esas variables las puedo manejar con esos tipos de códigos dentro de una misma secuencia o dentro de un mismo bloque. Pero esto lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿de acuerdo? Para que ustedes no se pensen, lo que quiero es que conozcan para qué sirven. Entonces, no sé si me logran entender. El ejemplo más claro y más fácil puede entender entre G90 y G97 es un torno, ¿de acuerdo? Lo que yo les hablé ahorita. Entre más diámetro, obviamente tiene que girar un poco más lerdo o más lento, y entre más se vaya acercando al núcleo, pues más rápido tiene que ser. No puedo mantener una velocidad constante porque puedo, en este caso, despuntar el inserto o quebrar la herramienta, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Seguimos. Ok. Posteriormente, ¿sí? ¿Me escucho? Gracias, no, Jonathan Artavia, del CTP San Isidro. Buenas tardes. Hola, señor. Buenas tardes. El uso de la velocidad de avance, el F, ya se da meramente cuando
se inicia con el corte en la pieza. Sí, exactamente, digamos, obviamente veámoslo así, nosotros no podemos iniciar un corte sobre la misma pieza, tenemos que entender lo que tenemos que arrancar fuera de ella, ¿de acuerdo? Es importante entenderlo, pero conforme vaya avanzando al núcleo, ese sí tiene que ir variando, probablemente conforme se vaya acercando a este núcleo, las revoluciones tienen que ir cambiando. ¿De acuerdo? Inclusive también si tú vas a trabajar en forma horizontal, va variando conforme él va disminuyendo en sentido de los cortes. ¿Por qué razón? Porque va a cambiar tu avance y va a cambiar también tus revoluciones. Y eso dependerá también, llamémoslo así, la vida del inserto. Es importante tener eso en cuenta. Normalmente la gente se le queda mucho inserto. Es que ese inserto no me sirve para nada. Sí, ¿por qué? Es que estoy usando un trigón 9.8, pero es que no me dijiste que dura tanto. No, es que el problema es que tenías una variación de revoluciones que no tomaste en cuenta a la hora de ejecutar tus cálculos. Entonces, ahí es donde vienen las variables, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda? No. Seguimos. Con el permiso de ustedes. Posteriormente, viene un poco lo que es remoción del material. ¿Cuáles son los códigos que vamos a tener para remoción del material? Bueno, tenemos varios. Y vamos a trabajar con uno que es muy sencillito, ¿de acuerdo? Que es el que ustedes no podrán modificar aunque quieran. ¿De acuerdo? Que es el G00. El G00 es el movimiento rápido con que está construida la máquina. Es el movimiento más rápido que la máquina puede tener dentro de su estructura de movimiento en servos. ¿De acuerdo? Luego tenemos el G01. Los movimientos G01 es importante entenderlos, ¿verdad? Porque el G01 me puede generar una línea recta o una línea polar. ¿De acuerdo? Esto es lo que me estaría generalizando los movimientos. Ok, luego tenemos también que puede moverse de esta forma, de esta forma, de esta forma, ¿de acuerdo? Pero siempre va a tener que moverse con este código. ¿De acuerdo? Es importante que nosotros tengamos dentro de nuestra síntesis de trabajo qué movimientos voy a realizar. Igual sucede mucho cuando estamos trabajando círculos. Posteriormente también vamos a ver de cómo se constituye, cómo se forman nuestros códigos. Porque normalmente pasa mucho en los software, ¿verdad? Que a veces utilizamos algún código que nos pueda generalizar o hacer más libre nuestras curvas. Entonces también involucramos el IJ. El IJ me trabaja con líneas. Eso quiere decir, ustedes saben muy bien que la terminología de un círculo se forma por líneas rectas, valga la redundancia, que me forma un círculo. El círculo nunca ha sido perfectamente circular, inclusive usted lo ha visto en AutoCAD, que para veces cuando, abrimos el AutoCAD, tenemos que utilizar el comando regime para poder suavizar esa curva, ¿de acuerdo? Luego tenemos los códigos G02, ¿de acuerdo? Que en este caso va a ser al sentido de las manecillas del reloj. Igual se vuelve a repetir. Esto, compañeros, bueno, muy sencillo. Vamos a borrar un poquito por acá que se ve feillo. Vamos a ver. Vamos a verlo por partes. Ustedes pueden ver en la pantalla la barra de herramientas que tengo aquí para dibujar. ¿Sí se puede ver, compañeros? ¿Lo pueden visualizar? No. No se aprecia. Bueno, entonces tendré que dibujarlo. Vamos a dibujarlo entonces, porque esa era una opción buena para poderlo ejemplificar. Ok, el G02 son aquellas curvas que yo voy a originar sobre este sentido. Aquí tengo el G02. Y aquí tendríamos en este caso el opuesto, ¿verdad? En este caso, G03. ¿De acuerdo?
Pero para poder entender esto muy claramente es saber cómo se trabaja la metodología en fresa convencional. Los libros que nosotros tenemos y manejamos, ¿verdad? Que ustedes yo me imagino que también deben tener, que es el de máquinas herramientas, el de tecnología de máquinas herramientas, ¿verdad? De Alfa y Omega, nos habla de corte ascendente y descendente. En el libro de tecnologías de los metales nos hablan de oposición y concordancia, ¿correcto? Ahora bien, esto también puede variar en el sentido de cómo quiero cortar, ¿de acuerdo? Porque, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa del porqué. Vamos a tomar ejemplo otra vez este rectángulo. Si yo tengo mi herramienta de este punto de vista y voy hacia allá, a este sentido, y mi herramienta está girando hacia este sentido, ¿ustedes qué me dirían? ¿Estaría en concordancia o en oposición? Y eso es muy fácil de identificarlo. ¿Cómo? Cuando trabajo en concordancia significa que la herramienta está cortando y ustedes van a ver que la está expulsando inmediatamente, el acabado es muy nítido. En oposición, siempre la herramienta va a tener, obviamente, cero juego, obviamente, pero ustedes van a ver que dentro de mi placa, o dependiendo del material que yo voy a utilizar, va a quedar pequeñas partículas adheridas a la pieza a acabar. Pero eso también hay que tomar en cuenta qué tipo de material vamos a utilizar, porque aquí entraría otra relación de programación que queríamos ver también lo que son acabados y lo que son materiales férreos y no férreos, ¿de acuerdo? Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta en otro curso que posteriormente vamos a programar, si ustedes gustan. Pero tomando en cuenta esto que estoy viendo acá, ¿de acuerdo? Con el sentido, y si yo tengo aquí una curva, aquí otra curva, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que utilizar el G02 y aquí el G02. ¿De acuerdo? Si yo al contrario quiero arrancar mi herramienta por esta sección y quiero irme hacia este sector, ¿de acuerdo? Y aquí quiero generar un arco, un radio completo acá, voy a utilizar el G03. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué otras variantes puedo tener sobre el G02, G03? Si estoy afuera o si estoy adentro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, afuera, en este caso estoy quitando esta esquina, ¿de acuerdo? O adentro, y en este caso me está quedando el radio. ¿De acuerdo? Esos son aspectos importantes cuando ustedes van a escoger el G02, G03. ¿De acuerdo, muchachos? Eso lo vamos a ver, ahorita lo vemos en práctica, un ejemplo para que vean cómo se distingue esto, ¿de acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta con estos códigos básicos? Seguimos. Ok, vamos a trabajar ya un poco con lo que es remoción del material y ya son las coordenadas. Nuestro compañero Elber anteriormente nos estaba citando que no deben chocar coordenadas, es correcto. ¿Por qué? Porque yo al tener un código modal, en este caso, me están pidiendo dos coordenadas. La máquina, si yo repito nuevamente esta coordenada o esta, la pongo nuevamente por acá, ellas dos se anulan y automáticamente la máquina me va a propiciar alguna alarma, ¿de acuerdo? O algún error específico que me está diciendo que hay un problema de parámetros o parametrología que ella tiene. Obviamente es el choque de parámetros modales que está funcionando dentro de una máquina y está repitiendo una coordenada, ¿de acuerdo? Pero las máquinas pueden tener hasta 400, 700 errores que realmente es más fácil buscar el programa y ver si yo tengo algún error, ¿de acuerdo? Luego, posteriormente, tenemos acá, llamémoslo así, la combinación del G00 y el G01. Vamos a explicarle qué significa el programa desde mi arranque. Le dimos un banderazo de salida, en este caso que mi programa va a trabajar en ISO. Eso significa que mi programa al terminar o al meterlo en la máquina va a terminar en punto .nc, ¿de acuerdo? Luego, posteriormente, el nombre del programa. Voy a trabajar en absoluto, en pulgadas. Luego va a venir, en este caso, mi cambio de herramienta. Y les voy a explicar
este que está acá para que ustedes me digan, ay, pero usted aquí no me pusiste automáticamente el código de cambio de herramienta, el M06. Bueno, entorno funciona muy distinto. ¿Qué significa esto? Esto lo divide en dos partes. ¿Por qué? Bueno, funciona así. La T2 va a estar ubicada en la torreta, ¿de acuerdo? Y este 2 va a estar en posición de H, es decir, la distancia con que yo estoy del usillo a la herramienta a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí está mi pieza y voy a palpar esta distancia que yo tengo acá, ¿de acuerdo? Que yo tengo acá, es la que ella va a entender en posición 2. ¿De acuerdo? Es importante. Esto lo vamos a ver en dos secciones. Cuando programamos entorno y programación en fresador. Entonces, esto es solo para sacar en dudas qué tengo yo acá. ¿De acuerdo? Luego tenemos el M3, ¿verdad? Que está trabajando a favor de manecillas del reloj y la velocidad. Obviamente aquí no está encendiendo el refrigerante. Entonces vamos a ver otros dos códigos nuevos. El M8, ¿de acuerdo? Que en este caso va a encender nuestro coolant. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el M09 o el M9. Que en este caso lo vamos a apagar. ¿De acuerdo? Aquí el M8 lo enciende, el M9 lo apaga. Es automático, ¿de acuerdo? Aprovechando que tengo esto por acá, vamos a ver otro código que se llama el M05, que este es un código que he visto mucho en los exámenes de conocimientos generales que viene, y esto se llama paro de usillo. ¿De acuerdo? Paro de usillo. ¿Qué significa esto? Bueno, muy sencillo. Normalmente cuando la máquina termina de mecanizar, ¿de acuerdo? La máquina tiene que subir, ¿de acuerdo? Tiene que desplazarse, salirse de la parte de acción, pero debe tener el usillo para generalizar un cambio de herramienta. ¿De acuerdo? Ok. Con respecto a esto, ya estaríamos un poco más claros con lo que es la programación en códigos básicos y vamos a ver un poco lo que es nuestra parametría de lo que son los códigos. ¿De acuerdo? Ok, aquí estaremos trabajando un poco lo que es el sistema de paro del usillo que repetí anteriormente, y luego tenemos el fin del programa. El M30, para que tengan ustedes entendido, es el corte del ciclo. Es decir, el programa no va a proceder más. Eso significa que va a volver al inicio del programa. Es importante establecerlo, ¿de acuerdo? Porque posteriormente vamos a ver otro programa o otra forma de programar donde me llama ciclos, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes conozcan y lo tengan siempre ustedes claro, el M30 finaliza un ciclo y arranca de nuevo. Eso es cuando ustedes ven en la máquina que terminó de mecanizar y el botón verde de ciclo de inicio, ciclo start, va a estar parpadeando porque está volviendo al punto 1 o al N1 de la secuencia del programa. ¿De acuerdo? Procedimientos de programación. Bueno, siempre hay que desarrollar un orden, ¿de acuerdo? Desde un inicio hasta un fin del programa. Siempre hay que tener unos cálculos necesarios. Esto normalmente ustedes los van a hacer conforme vaya pasando el tiempo. Luego la elección de la herramienta y las velocidades correctas. Esto siempre va a estar acompañado. Aquí un poquito de observar de cómo funcionan los códigos, un poco el repaso, ¿de acuerdo? El G00, el avance lineal, recuerde que puede ser inclinado, las interpolaciones de G02 y G03, y aquí viene otra de las cosas que también vamos a tener muy claro. Don Elber, no sé si ustedes gustan y vamos a receso unos 10 minutos para que los compañeros pues no se les haga tan pesado, o si quieren o gustan, seguimos. Sería bueno unos 5 minutos para ir al baño y atender algo y luego estamos aquí en 5 minutos. ¿Les parece, compañeros, o quieren que continuemos? 5 para el café. 5, cafecito. No los invito porque está muy largo.
nos vamos a dar cuenta que vuelven, don Michael, porque cuando estén de vuelta nos ponen ahí, nos levantan la manita, ahí donde dice levantar la mano, y ya nos vamos a dar cuenta de que están aquí todos otra vez y empezamos. Son las 4:05, a las 4:10 estamos por acá otra vez. Hay que tragarse el café. Ok, está bien. Ustedes son los que mandan. Don Carlos, ¿usted tenía alguna pregunta? Te vi por ahí. Don Carlos Solís. Estoy bien. Sí. Ok, perfecto. Sí, porque lo que vamos a ver es un poquitito de matemáticas. Entonces, para que estemos más despejaditos la mente. 4:15 mejor. Sí, 4:15. Porque no se quemen con el café. Un Elber, ¿dónde es que levanta uno la manita? Yo es que no. 4:15, Voy a... Ok, activen Michael, el micrófono, yo sé que están ahí, luego lo apagamos, compartiendo. nada más. Michael, ¿A dónde? tal vez que usted nos está compartiendo la pantalla. Ajá. Puede mostrarles ahí dónde está la partecita de levantar la manita. Jimena mandó... activa el chat. Mandó Video en el chat. un video en el chat de cómo hacerlo. Hay un video en el chat, Ok. por si no saben, ahí con mucho gusto les puedo volver a explicar. Don Eric lo consulta Ok. y si tiene alguna duda, con mucho gusto. Ok, está bien, gracias. Si no, nos vuelve a consultar, no hay ningún problema. Ok. 4:15, compañeros. Bueno.